Tal y como lo anticipábamos, vamos a estar hablando de la entrada en vigencia del megadecreto de necesidad y urgencia que hace unos días presentó el presidente Javier Milei. Pese a las críticas de algunos sectores políticos y sociales, finalmente se dieron los plazos y ese DNU entró en vigencia. Sí, y los invitamos a todos a entrar en clase por un ratito de Derecho Constitucional, a prestar muchísima atención con lo que nuestro entrevistado Marina nos va a comentar, porque la verdad es un lujo tenerlo aquí. Así es. Bueno, le damos la bienvenida, lo saludamos al doctor Ricardo Muñoz, abogado constitucionalista. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Recién hablábamos fuera de cámara, qué días, ¿no? Para la gente que se dedica al derecho, a la gente que toma decisiones, con este cambio de las reglas de juego, de las normas. ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, el mundo académico, digamos, está convulsionado porque a través de dos normas, uno un decreto de necesidad de urgencia y otro un proyecto que se ha remitido al Congreso de la Nación, que modifica un montón de normas, más de 600 artículos, nos encontramos que debemos estudiar un sinnúmero de leyes y analizar el encuadramiento jurídico, sobre todo si todas estas disposiciones se adecuan al sistema constitucional y también el sistema convencional, porque no solamente aquí hay que analizarlo en términos de la Constitución Nacional, sino de los tratados internacionales de derechos humanos, y allí hay críticas, digamos, muy severas para hacer en varios de los contenidos de los dispositivos, tanto del decreto de necesidad de urgencia como el proyecto de ley enviado al Congreso. Ricardo, ¿qué cambió a partir de hoy? Bueno, a partir de hoy cambian, digamos, con la entrada en vigencia del decreto de necesidad de urgencia. Cabe destacar que si bien es un mecanismo constitucional, es un mecanismo constitucional excepcional, porque la Constitución Nacional establece como un principio general que el Poder Ejecutivo Nacional no puede dictar disposiciones de carácter legislativo, salvo los decretos de necesidad de urgencia en aquellos casos que se justifique, como por ejemplo que no se puede llevar a cabo el trámite normal y ordinario de sanción de una ley. Esto no ha pasado porque el Congreso de la Nación se encuentra sesionando a través de la prórroga de la sesión extraordinaria, de cual manera que la circunstancia excepcional para dictar un decreto de necesidad de urgencia de esta característica no se estaría dando, porque además no estaría acreditada, en mi opinión, la urgencia y la emergencia. No obstante, se ha dictado este decreto de necesidad de urgencia, se encuentra el trámite en el Congreso de la Nación a los fines que el Congreso debe, a través de la comisión bicameral integrada por senadores y diputados, revisar la validez o no de este decreto, pero mientras tanto no se expida, digamos, esta comisión o ambas cámaras, el Congreso tiene el decreto, tiene plena validez y vigencia. ¿En qué cambia? Bueno, cambia muchos aspectos, digamos. Por un lado, la problemática en materia del derecho laboral y el derecho del trabajador. Hay mucha normativa que tiene que ver con flexibilizar normas laborales, por ejemplo, reducción de las multas en materia de indemnizaciones. El tema vinculado al teletrabajo, hay regulaciones regresivas, es decir, que muchos de los aspectos tiene que acordarlo, digamos, el trabajador con el empleador cuando esto no era así. En definitiva, una regulación que, en mi opinión, va en contra del Sistema Internacional de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, porque rigen el principio de progresividad y no regresividad, es decir, siempre un sistema de mayor protección y no de menor protección, de tal manera de que allí hay aspectos constitucionales a analizar y seguramente la justicia lo va a revisar. Otro de los cambios fundamentales es en materia de locaciones urbanas, los alquileres. Sí. Acá, digamos, pone el sistema patas para arriba porque en definitiva hay cambios sustanciales. A partir de hoy y la semana que viene, aquellos que quieran celebrar contratos en materia de alquileres, se establecen modificaciones. Por un lado, no hay plazos mínimos, con lo cual las partes libremente podrán acordar cuál va a ser el plazo de la locación. Ese plazo de 2, 3 años que todos conocíamos no es una exigencia, no es de orden público, sino que las partes libremente lo acuerdan. También podrán establecer libremente la moneda. Antes estaba obligado a hacerlo en pesos, ahora podrá ser en dólares, y además las partes podrán acordar libremente cuáles son las garantías. Esto, bajo el pretexto de acordar libremente, en definitiva serán los propietarios los que van a establecer las condiciones, de tal manera que esto perjudica a los inquilinos y esto va a tener un impacto también sobre los derechos de aquellas personas que buscan alquilar. Por supuesto que esto no va a tener vigencia para los contratos que actualmente tienen vigencia. No, esto se va a aplicar
para los contratos que se celebren a partir del día de la fecha en adelante. Perdón, pero voy a reparar en esto que decías, porque se habló mucho, ¿no? No hay una relación de iguales entre alguien que tiene propiedades para alquilar y alguien que no tiene dónde vivir, y eso genera preocupación, porque ¿quién va a establecer las condiciones? El que tiene el sartén por... El más fuerte. Claro, por el mango. Esto genera, digamos, una situación de desigualdad, desequilibrio, pone en una situación de igualdad a aquellos que no son iguales, y por lo tanto seguramente habrá planteos, digamos, de asociaciones que defienden los derechos de los inquilinos, indudablemente, porque esto lo posiciona en una situación de desventaja en relación a quien tiene el poder económico, que es el propietario, digamos, del local o de la vivienda. Te voy a hacer una pregunta, Ricardo, que se le ha hecho a un montón de los que han venido, por eso pido disculpas si soy reiterativo, pero la semana pasada entrevistamos a Antonio María Hernández y lo citaba Vidar Campos, y he escuchado notas de Daniel Sapsay, de Gil Domínguez, Gil Lavedra, digo, los grandes constitucionalistas, al menos mediáticos de la Argentina, que cada uno tiene una opinión política, no sé si opuesta, pero no muy, digamos, afín al gobierno que salió, pero en términos constitucionales todos coinciden que lo que se está haciendo es un verdadero atropello. Sí, sin perjuicio, digamos, de la ideología política o el pensamiento ideológico que pueda tener cada, digamos, abogado constitucionalista, que indudablemente cada uno lo tiene, y yo tengo la propia también. Yo creo que el mundo jurídico, el mundo de la academia, del derecho, el mundo científico coincide, digamos, que este DNU es un atropello porque en definitiva no existe una urgencia, una necesidad para modificar leyes tan importantes como la ley de contrato de trabajo, el Código Civil y Comercial. Se modifican un montón de leyes que tienen que ver con el ordenamiento administrativo, deroga la ley de empresas del Estado, de sociedades del Estado, modifica la ley de reforma del Estado, somete sujeto a privatización a Aerolíneas Argentinas y un montón de aspectos que merecen una discusión en el órgano que naturalmente es el competente para estos temas, que es el Parlamento. Y además se modifican normativa que estamos hablando de la década del 50, del 60, del siglo pasado, de tal manera que no hay una urgencia para tal aspecto. Sí, la ley de Warner de 1914, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo, ese es el caso emblemático. También modifica, por ejemplo, la ley de Argentina Digital, modifica la ley de medios, estableciendo aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con evitar la propiedad cruzada, es decir, aquellas restricciones a aquellos que eran propietarios de canales o de licencias de radio, difusión, estableciendo restricciones. Estas restricciones ya no existen más. En definitiva, normas importantes que deben pasar por la discusión del Congreso también, y esto me parece fundamental. También, por ejemplo, un aspecto es lo vinculado a los servicios esenciales. Y se incorpora una nueva categoría de los servicios de importancia trascendental, dice la norma. En estos casos, en materia de servicios esenciales o de importancia trascendental, las medidas de acción gremial deberán garantizar un 50% de la prestación o un 75% de la prestación. Un servicio de importancia trascendental, por ejemplo, en materia de radio o televisión. De tal manera de que si existe una acción gremial, una huelga, deberán garantizar no guardias esenciales, sino un porcentaje del 50 o el 75% de la prestación de ese servicio. Industrias alimenticias también. Es decir que bajo el pretexto de desregular, en definitiva se está regulando, evitando, digamos, por ejemplo, la protesta gremial. Bueno, ¿y qué pasa? A partir de hoy ya está en vigencia. A mí particularmente, y también lo he expresado acá, me genera angustia la desregulación de la compra de tierras. Sabemos que hay un caso de un magnate chileno que desde el 2019 está tratando de comprar 60.000 hectáreas, está judicializado. ¿Qué pasa ahora? Hasta que lo trate el Poder Judicial, hasta que se le dé su vía administrativa. ¿Esto que se establece por DNU está vigente? Esto está vigente. La única manera de que en términos generales esto se pueda derogar es que ambas cámaras lo rechacen. Es suficiente que alguna de las dos cámaras del Congreso de la Nación lo ratifique a través de una resolución, esto ya se consolida en el mundo jurídico. De tal manera que mientras el Congreso de la Nación no se expida, este decreto de necesidad de urgencia tiene plena vigencia. Esto es
por una ley reglamentaria. La 26.122. Exactamente, la 26.122 de la época del primer gobierno de Cristina, de Néstor Kirchner, si la memoria no me falla, donde establece un mecanismo de una suerte de aprobación ficto-tácita. Es decir, mientras nada se diga, tiene plena vigencia. Y la verdad que en nuestros antecedentes en el mundo institucional de la República Argentina hay muy pocos casos que el Congreso de la Nación ha desaprobado un decreto de necesidad de urgencia, de tal manera de que la experiencia, digamos, parlamentaria dice que en estos casos se va a mantener la vigencia. Y por si esto fuera poco, el proyecto de ley que se remitió, digamos, hace pocos días también, de más de 600 artículos para que se debata en el Congreso, también establece en uno de sus artículos la ratificación y convalidación de este decreto. De tal manera de que, mientras nada se diga, tiene plena vigencia. Lo más significativo, me parece, en estos temas, desde el punto de vista institucional, republicano, representativo, desde un análisis constitucional, es que se declara la emergencia sanitaria, la emergencia económica, la emergencia tarifaria, etcétera, financiera, y esto autoriza a normativas de excepción, de tal manera de que no va a ser el único decreto de urgencia, habrá otros más, y todo hace pensar que este gobierno, inclusive si revisamos las mayorías parlamentarias, digamos, va a actuar y tomar decisiones a través de decretos y no a través de leyes del Congreso. Claro, y aparte esta emergencia es por 2 años y con la potestad del presidente de poder prorrogarlo. Creo, Ricky, que tenemos problemitas ahí con el micro, ya lo solucionamos. Esto del decreto Marina que tiene es por 2 años y que tiene el propio presidente la potestad por sí mismo de prorrogar esta emergencia por 2 años más. O sea, así es. Queda prácticamente a su arbitrio, a su voluntad, a su potestad, en estos puntos de la emergencia, que son muchísimos. Los tengo anotados porque la verdad que superan los días ampliamente, no sé dónde, en tanto lío de cosas que hay de lo que ha pasado, pero la verdad que preocupa tanto esto, ¿no? Porque, bueno, en definitiva no solo es un cambio de paradigma, sino que también hablamos de, bueno, una situación muy puntual la que se da y en los términos en la cual estamos hablando de lo mismo y en el cual estamos haciendo eco de esta emergencia, claro, ¿no? Creo que aquí lo tengo, perdón, económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, social, sanitaria, administrativa, hasta el 31 de diciembre del 25, y puede el presidente por sí mismo, corregirnos, Ricardo, si nos equivocamos, prorrogarla por 2 años por 2 años más. Esto implica un estado de excepción por 4 años, 2 años más 2. Además, el proyecto de ley es un proyecto de ley que delega amplísimas facultades al presidente de la Nación en esos temas. ¿Cuándo vivimos en un estado así? ¿En la época de Rosas? Hemos estado de excepción, mucho tiempo, 4 años. Hemos estado muchos tiempos y largas décadas en una situación de emergencia, pero aun cuando se haya declamado la situación de emergencia, siempre el Congreso funciona. Claro. Lo que pretende, en mi opinión, ese proyecto de ley es, en definitiva, delegarle amplísimas facultades al presidente de la Nación, casi sin límite, en materia de emergencia y en materia administrativa, con lo cual, indudablemente, a través de esta habilitación que el Congreso le podría hacer, lo que indudablemente va a tener las herramientas para gobernar a través de decretos. Insisto, con un plazo muy amplio, y además nos encontramos con perlitas. Javier, que vos venís también del periodismo deportivo, no sé si sabías que hay un sistema de reventa libres de entrada, claro. De reventas libres de entrada, con lo cual, digamos, hay una situación hasta caótica. Y el tema de las sociedades anónimas deportivas también. El tema de las sociedades anónimas deportivas. Podría ser un cambio estructural tremendo, ¿no? Y la pregunta es, el Poder Judicial, ¿por qué hay planteos de inconstitucionalidad? Han dicho respecto del gobernador Quintela, La Rioja, que lo planteó, que lo van a tratar, pero después del receso. Bueno, en febrero. Era de esperar, por supuesto, que distintos actores de la vida institucional, de la vida política argentina, se presenten en la justicia. Naturalmente es el Poder Judicial, a través de la máxima autoridad judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que revise toda esta normativa. Nos hemos enterado hace pocas horas que
la provincia de La Rioja, a través de una acción declarativa de inconstitucionalidad de competencia originaria, es decir, que interviene directamente la Corte Suprema, no las instancias inferiores, sino directamente la Corte Suprema, ha hecho planteos de inconstitucionalidad y que la Corte ya avisó que lo va a revisar a partir de febrero. Indudablemente se va a esperar, digamos, decisiones judiciales y no es de sorprender que empiecen a darse medidas cautelares que suspendan algunos puntos del decreto de necesidad de urgencia. Seguramente los efectos de estas medidas cautelares serán para el caso concreto, es decir, para quien haya accionado, pero también podrá haber acciones de naturaleza colectiva, de tal manera que los efectos de esa sentencia, aunque sea medida cautelar, también podrán tener efectos generales. Erga omnes. Erga omnes, exactamente. Como por ejemplo, digamos, uno de los aspectos que se introduce no en el decreto de necesidad de urgencia, sino en el proyecto de ley, es la modificación de la ley de Micaela. Claro. En materia de género y promoción contra la violencia, digamos, indudablemente, mientras el texto original de la ley establecía que todos los poderes del Estado, los agentes públicos y funcionarios de todos los poderes del Estado tenían que capacitarse en materia de violencia de género. Ahora se pretende introducir una modificación y que sean solamente los órganos de aplicación. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia de plantear una cuestión que ha sido tan debatida, incluso en la sociedad, no solamente en el Congreso de la Nación? Indudablemente, muchos de estos temas deben ser revisados y criticados desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en materia de promoción, de avance, de articulación en materia de derechos fundamentales. La Constitución Nacional establece políticas diferenciadas en materia de discapacidad, en materia de ancianidad, en materia de derechos sociales, en materia de acceso a la vivienda, en materia de la movilidad jubilatoria también, porque esto también se busca modificar. Uno de los artículos de los textos de estos proyectos establece la derogación de la movilidad jubilatoria. De tal manera entonces que no se van a actualizar conforme la ley las jubilaciones y pensiones, sino que lo harán a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, en un país que tiene una inflación conforme lo establezca libremente el presidente de la Nación. Esto indudablemente también va a ser revisado judicialmente. Me parece que van a llover juicios al Estado Nacional en este tema porque se postergan derechos y hay reducciones claramente en materia de jubilación y pensiones. Bueno, perdón, Javier, es solamente un comentario, después yo te dejo consultarle, pero en las redes sociales se observa o ya se empieza a ver esa indignación por parte de ciudadanos a los que se le prometió que se iba a terminar con la casta y ahora ven un Poder Judicial que dicen primero, porque es así, o sea, son sueldos millonarios, están al servicio de lo público y dicen primero nos tomamos unas vacaciones y en febrero revisamos si esto es constitucional o no es constitucional. Digo, criminalizar la protesta también. Un montón de cuestiones que tienen, que obligan realmente a un debate y a poner sobre la mesa, bueno, claridad sobre textos que tienen que ser sagrados, como la Constitución, la división de los poderes, la cuestión institucional. Y materia de derechos. En materia de derechos, nuestro sistema convencional, los tratados internacionales, establece el principio de progresividad y no regresividad. Esto es importante. Siempre, cuando hablamos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el Estado siempre tiene que ir por más, mejorándolos, ampliándolos y nunca retroceder. Y lo que hace este decreto de necesidad de urgencia y lo que hace el proyecto de ley es retroceso en materia de derechos fundamentales. Aparte de derechos supraconstitucionales, o sea, internacionales, que están por encima que están por encima de las leyes y tienen el mismo nivel jerárquico, digamos, de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Yo te quería preguntar, y por último de mi parte, bueno, Maqueda, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti son los jueces de la Corte. Así es. Que evidentemente hay un puesto vacante que van a tener mucho trabajo. ¿Qué te sugiere esta Corte Suprema? O sea, en los 90 había una Corte adicta al doctor Menem con Barra, por ejemplo, como uno de los miembros hoy de la justicia argentina, pero esta Corte, este póker de juristas, ¿qué te sugiere? Bueno, a ver, digamos, uno puede opinar, digamos, personalmente. Esta Corte se reunió, digamos, con el actual ministro de Justicia antes que asumiera, con lo cual hay gestos políticos, digamos, el actual gobierno. No obstante, si esta Corte respeta, digamos, su propia jurisprudencia, los mismos precedentes que ella misma ha establecido, por ejemplo, en materia de protección
al derecho del trabajador, un caso ATE, que ha dicho que el trabajador es un sujeto de prevalente protección, indudablemente, si tenemos en cuenta estos precedentes o esta jurisprudencia, indudablemente la Corte debería, conforme, insisto, sus propios precedentes, fallar en contra en muchos de estos dispositivos. Vamos a esperar, pero también vale destacar que la Corte Suprema, aun cuando se expide a través de fallos fundados en derecho, también es un órgano político, es decir, ejerce poder político y así está establecido en la Constitución Nacional, de tal manera que se espera mucho y cuestiones positivas de la Corte que indudablemente, y esto, digamos, lo vamos a ver en los próximos meses, cuál es el comportamiento judicial y la revisión y el control judicial de esta normativa. Bueno, ha sido un gusto, gustazo. Ricardo, sí, escucharte. Muchas cosas tenemos para seguir consultando de la ley ómnibus y demás. Si los profes quieren tener vacaciones, no van a tener No va a haber, vacaciones bueno, porque hay que estudiar. A los chicos hay que enseñarles esto nuevo en Derecho Nos Constitucional. decía ¿no? recién Ricardo que como nunca se están planteando y se están programando conferencias, charlas para el mes de enero, que es algo muy atípico. Sí. Pero bueno, la realidad lo exige, lo amerita la realidad. Muchísimas gracias, Ricardo, Gracias, muy amable. gracias por la Muy invitación. amable, Muchas un gusto. gracias.